Mi nombre es Maureen Herrera, les saludo desde el Archivo Nacional de Costa Rica. Es un gusto ser hoy la moderadora de esta actividad que nos llena pues de tanta alegría y tiene que ver con un documento muy especial que resguardamos en nuestro archivo histórico. Este documento se llama el Álbum de Figueroa. Ahora más adelante nuestro director general nos va a contar un poquito en detalle sobre él. Y pues es un documento muy valioso, muy particular, cuyo original tiene acceso restringido. Y hoy estamos haciendo este conversatorio porque hemos preparado en nuestra institución una publicación digital que va a poner el álbum al alcance de todo público mediante Internet, sin barreras pues de horario ni geográficas. Todos los que quieran investigar a profundidad en el álbum lo van a tener al alcance. Es un producto que ahora, una vez terminado el conversatorio, les vamos a compartir en nuestras redes sociales el enlace para que lo puedan descargar. Entonces, esa es la ocasión que nos tiene hoy reunidos. Tenemos personas muy destacadas acompañándonos, don Mauricio Meléndez, don Jorge Arroyo, ahora próximamente les detallo sus calidades, y don Javier Gómez, nuestro director general. Envía saludos cariñosos también doña Carmen Campos, nuestra subdirectora general. El hecho de que hayamos organizado la actividad de este día no es casual. Hoy 17 de diciembre, don José María Figueroa, el autor del álbum al cual nos vamos a referir, estaría cumpliendo 201 años de nacido. Entonces, en la fecha de su natalicio, nos complace mucho efectuar esta actividad. A continuación, vamos a escuchar un saludo de don Javier Gómez, nuestro director general. Adelante, Javier. Muchas gracias, Mauri. Bueno, recibo un cordial saludo. Pues es un honor contar con la presencia de dos personas amigas del Archivo Nacional, las cuales son como de casa y nos sentimos muy alegres de tenerlos participando, que son don Jorge Arroyo y don Mauricio Meléndez, que desde ahora les agradezco profundamente el atender a nuestra invitación y les reitero que el Archivo Nacional es su casa. Quiero dar un pequeño contexto para las personas que están empezando a conocer a José María Figueroa, pero no voy a entrar en mucho detalle porque estoy seguro que don Jorge y don Mauricio tienen mayor propiedad que yo para hablar de esto. Bueno, José María Figueroa, en realidad hablar de él es hablar prácticamente de la historia de Costa Rica, porque es ver a través de un hombre que fue adelantado y visionario de su época y caracterizado por un pensamiento crítico que le llevó a descubrir rincones poco explorados, meterse en problemas, porque sí se metió en varios problemas, pero sobre todo, y para beneficio de nosotros, esa curiosidad y esa sed inagotable de conocimiento que se plasmó en su famoso álbum. El álbum de Figueroa, como se le conoce, es una colección de documentos de gran formato que está conformado por 191 folios. La mayoría de ellos tienen una dimensión entre 8.5 por 60 centímetros, excepto una carta geográfica de Costa Rica que mide de 210 por 185 centímetros, que ese sí se conserva aparte del resto de los documentos. Los folios están distribuidos en dos tomos. El primero tiene 123 y el segundo 68. Y ahí podemos encontrar de todo: manuscritos, impresos, dibujos, mapas, planos, árboles genealógicos, transcripciones de documentos coloniales, apuntes de heráldica y numismática, fotografías, cuadros estadísticos de población, crónicas de la colonia, recortes de periódico y caricaturas, bueno, entre otros. Por eso de ahí que es Figueroa el polifacético. Pero bueno, tras la muerte de José María Figueroa, el álbum y otros documentos que él también hizo fueron comprados por el gobierno de Costa Rica. En su momento, el presidente de la República era el señor Rafael Iglesias Castro. En 1903, el álbum fue entregado para custodia del Archivo Nacional durante la gestión de don Ricardo Fernández Guardi como director del archivo entre 1928 y 1940, y la custodia del álbum después pasó a manos de la Biblioteca Nacional.
pero es hasta 1982 cuando un oficial mayor del Ministerio de Cultura solicitó la restauración y la intervención del álbum. Y de hecho hubo una recomendación de enviarlo al exterior. Se hicieron varios intentos, pero no se concretó. Y de hecho en el 1990 surgió una iniciativa de que la librería Lehmann realizara una publicación, pero tampoco fructificó. En 1993 el Archivo Nacional solicita al Ministerio de Cultura la devolución del álbum de Figueroa, y después de un periodo de gestiones que de hecho fue necesario la inclusión de un criterio de la Procuraduría General de la República, retorna en 1994. En el siguiente año el documento fue microfilmado y después de eso se determinó la necesidad de hacer una intervención profunda y por eso fue trasladado a España para su restauración, gracias al patrocinio de la Agencia Internacional de Cooperación Española. Entonces, el álbum estuvo 10 meses y fue restaurado en el Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, el Greco, en donde además también fue fotografiado. Posteriormente, esa labor de restauración la continuó nuestro personal del Archivo Nacional, que fue a cargo del Departamento de Conservación, y concluyó en el 2001, donde finalmente fue exhibido. Y no quiero dejar de mencionar que en el 2009, como parte del programa de UNESCO, el álbum fue incluido dentro del Registro Nacional de Memoria del Mundo. De ahí, como les digo, este pequeño y breve contexto para que podamos introducirnos en una obra que es vasta y amplia y que se han descubierto, y muchas personas como Jorge y don Mauricio han visto han visto algunas partes, hay otras que pueden ser estudiadas. Así que les invito a todas las personas para que puedan tenerlo a disposición. Y de nuevo les agradezco mucho la participación de don Jorge, de don Mauricio, y espero que este documento sea de mucho provecho para todos. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias, Javier. Vamos a entrar entonces en materia. Nuestros dos invitados de hoy son personas, ambas, de currículums muy amplios, pero para hacer breve esta parte, voy a contarles de manera resumida sobre cada uno. Don Jorge Arroyo Pérez es dramaturgo, investigador, ensayista y ha ganado en diferentes ocasiones el premio Aquileo J. Echeverría en teatro. Y don Mauricio Meléndez Obando es presidente de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas, genealogista, filólogo y lingüista, ambos con amplia experiencia investigando en el documento que hoy nos ocupa. Vamos a empezar la conversación haciéndole una pregunta a don Jorge Arroyo. Don Jorge, usted me decía que don José María Figueroa podríamos considerarlo un loco maravilloso. ¿Por qué podemos llamarlo de esta forma? ¿Qué hay de relevante en este personaje que hoy, 201 años después de su nacimiento, estemos aquí convocados conversando sobre él? Muchas gracias, doña Maura, por la palabra. Saludos a todos en el Archivo Nacional, institución tan querida. Gracias a don Javier por una vez más decir que es nuestra casa, porque así lo veo, es la casa de quienes investigamos en ese maravilloso acervo, con el personal que ustedes cuentan, siempre apoyándonos y logrando sacar adelante tareas tan complejas como la que hoy estamos inaugurando, el lanzamiento del álbum de manera digital para que pueda estar a disposición, como lo dijo doña Maureen, de todas las personas que quieran verlo en cualquier geografía y en cualquier momento. Muchísimas gracias por haberme invitado a participar en esta ocasión. José María Figueroa Oriamuno, sí, yo lo llamo un loco maravilloso, un loco egregio. Fue un hombre que se comprometió con la Costa Rica que se iba conformando, que iba sentando las bases de lo que hoy somos luego de la independencia.
Él nació un año antes, por eso hoy celebramos el 201 años de su natalicio. Nació en 1820 en Alajuela, al frente del costado noroeste del parque, donde hoy están las instalaciones del Museo Juan Santamaría, y tuvo su niñez en aquella ciudad. Yo digo que el temperamento de los alajuelenses siempre nos marca, me siento siempre muy orgulloso de ser alajuelense, y probablemente ahí don José María tuvo también una buena parte eh, de su alimento para lo que luego sería su vida combativa, su pensamiento crítico, su manera de ver el mundo con un cristal que, digamos, es muy particular de los alajuelenses. Asimismo, hijo de una familia de raíz cartaginesa, muy acendrados cartagineses, lo que ahora probablemente don Mauricio nos amplíe. También tiene que haberle dado la visión de los cartagineses sobre aquella pequeña Costa Rica aldeana, chiquitita, que él empieza a alborotar siendo muy joven, porque ya lo encontramos a los 23 años haciendo unos libelos que aún hoy nos dan generan cierto prurito ver la muestra que ha quedado de ellos, donde ataca a las personas que por alguna razón tuvieron alguna rencilla con él. Al mismo tiempo podemos apreciar en esos dibujos primigenios de él, ya unas grandes condiciones como dibujante, y ese gusto que tiene por el dibujo, por la creación plástica, por suerte también lo vincula con sus intereses políticos, sociales, para reflejar todo lo que él veía, juzgaba y recibía de la Costa Rica en formación en este maravilloso documento que es el álbum de Figueroa. ¿Por qué un loco egregio? Porque la pasión de José María es tan grande que, bueno, crear un documento con esa cantidad de dibujos, con esa precisión milimétrica en algunos casos, con ese gusto por el detalle, pues bueno, hay que tener una pasionalidad con la vida muy particular. Lo del loco no es que estuviera demente, simplemente es un apelativo para designar a alguien que se va más allá de los límites de lo que nosotros concebimos muchas veces como razonable. Lo tenemos luego participando en la vida activa del país con episodios que son, pero como sacados del mejor libretista de cualquier película de acción, o el mejor novelista que pudiéramos tener, que pudiera pintar a un pícaro de la picaresca más acendrada, como es el hecho de que estuvo en Capilla Ardiente porque estaba a punto de ser fusilado, estuvo a punto de ser fusilado en un momento y se salvó por un pelo, por una peripecia particularísima. Estuvo enfrentado a personalidades políticas determinantes en nuestra historia. Tuvo serias desavenencias con los Mora, con don Juan Rafael Mora y con don José Joaquín. Siguió adelante con el mismo ritmo del siglo durante toda la segunda mitad del siglo XIX. Es un partícipe paralelo de la construcción de nuestra nacionalidad. Sin embargo, siempre va a pintarse como un rebelde, como un contestatario, como un alborotador, como un individuo incómodo para los que no querían precisamente que se les incomodara en lo que era el diseño y definición de nuestro país concebido en el siglo XIX. Tenemos la dicha de que vivió casi 80 años, casi los 80 años, y que fue una persona que mantuvo sus condiciones y sus capacidades siempre claras, para que hasta el final de su vida estuviera trabajando en este producto maravilloso que es el álbum. Yo no considero que el álbum sea una obra incompleta, sino una obra en permanente construcción, porque si bien la obra concluye una etapa, la mayor, la principalísima, con don José María Figueroa, pues después tiene algunas otras intervenciones de otras personas, y a partir de ahí
todos los que hemos navegado y en algunos casos naufragado en el álbum, siempre vamos a estar haciendo relecturas, siempre vamos a estar tratando de completar algo de lo que dejó José María para que sea comprensible para los contemporáneos que puedan maravillarse igual que nosotros con esa obra excepcional. Muchas gracias, don Jorge. Yo creo que, bueno, esto nos da una visión tan amplia y completa, ¿verdad? De este personaje con todas sus letras, este personaje de la Costa Rica del momento. Cuando uno observa el álbum, uno de los elementos que más llama la atención son los árboles genealógicos, no solo pues por la información y la curiosidad que despierta en quien está observando, sino por su belleza plástica incluso. Quisiera entrar en materia con el tema de la genealogía con don Mauricio. Hay quienes consideran, don Mauricio, a don José María Figueroa como el primer genealogista de Costa Rica. ¿Usted qué opina sobre esta afirmación? Bueno, primero que todo, buenos días a todos. Para la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas es un honor estar aquí hablando con ustedes. Un poco como dijo eh, don Jorge Arroyo sobre Figueroa, es que tiene un origen interesante, ¿verdad? El papá era canario, don Antonio, don Antonio Figueroa Álvarez, y la mamá era doña Ramona Oriamuno Jiménez, una de las familias más importantes de la Cartago colonial y que estaba en la cúspide de toda la élite de la entonces provincia de Costa Rica. El asunto con Figueroa, ¿verdad? Es sumamente interesante. No voy a entrar en todo lo que ya un poco nos conversó don Jorge, pero sí quisiera destacar que aunque él tenía ese origen tan destacado, ¿verdad? Él empieza a recopilar las genealogías de buena cantidad de todas las familias, sobre todo cartaginesas, pero también se metió con familias de San José, de Heredia, de Alajuela, y de todas las condiciones. Lo que sí ya uno percibe, ¿verdad? Ya él nace, acuérdense que es un año antes de la independencia. Entonces es muy simbólico también porque en sus genealogías de alguna manera ya expresa ese ideal que empieza a tener la Costa Rica de ese momento. Y me refiero sobre todo a la eliminación de las diferencias socioraciales que existió durante el periodo colonial. La gente se categorizaba como español, indio y negro, las básicas, ¿verdad? Y luego mestizo, mulato y sambo, etcétera. Y había otra serie de diferencias que te marcaban y las ponían inclusive en los documentos. Pues bien, recuerden que en 1821 surge el término ciudadano ya como una forma de eliminar esas diferencias y efectivamente se eliminan con el Pacto de Concordia, ¿verdad? Y precisamente las genealogías de Figueroa nunca hacen alusión a este tipo de orígenes, aunque eran bastante conocidos por la mayoría de la gente, ¿verdad? Él inclusive hace algunas genealogías de afrodescendientes de su tiempo. Entonces, por un lado, ¿verdad? Tenemos a un Figueroa que ya empieza a construir sus genealogías y que, como bien dice don Jorge, el álbum de Figueroa no es una obra tal vez inconclusa en ese sentido, sino que era una obra siempre en progreso. De hecho, las genealogías de él, uno ve que conforme seguro iban naciendo, le contaban de quiénes nacían, entonces va creciendo, ¿verdad? Ese árbol genealógico. Y efectivamente, sobre su pregunta, pues indiscutiblemente, ¿verdad? José María Figueroa es el primer genealogista de Costa Rica y que aplicó de alguna manera los métodos que usan los antropólogos, los sociólogos para hacer genealogía, que es básicamente la entrevista, ¿verdad? Entonces tenemos que las genealogías de Figueroa recogen mucha tradición antigua de familias que habían nacido, por ejemplo, desde 1760 más o menos, los más viejitos que él pudo haber entrevistado, gente de 80 o 90 años, que era muy raro, pero había, hasta, ¿verdad?, su muerte. Por eso es que su obra siempre va a ser una obra en construcción. Entonces, esas genealogías son una base muy interesante por dos razones, bueno, por varias, voy a destacar dos. Una es que él, al recoger esa tradición oral, ¿verdad? Nos da a veces pistas interesantes, aunque también errores que vienen en la tradición familiar oral.
Una de ellas es que, por ejemplo, él no tuvo reparo, ¿verdad? Por su irreverencia natural, de citar hijos de curas, hijos fuera de matrimonio. La gente a veces, entonces en el presente decía, es que es un chismoso. No, él simplemente quería recoger, ¿verdad? Lo que se sabía en su momento. Y por eso es una fotografía muy interesante para la genealogía, porque muchas de las fuentes que él usó eran orales y ya no existen. Y de vez en cuando logramos cotejarlo con información que está precisamente en los archivos históricos, de tal manera que su obra tiene una gran valía en ese sentido. Muchas gracias, don Mauricio. Ahorita en un ratito vamos a retomar el tema de las genealogías. Claro que sí. Vamos a pasar ahora a otra arista del álbum que es tan rico realmente, se puede abordar desde tantos puntos de vista, pero una de las aristas que don Jorge Arroyo trabajó de este documento es su valor y su utilidad como documento generador de productos de carácter literario. Don Jorge, cuéntenos un poquito su apreciación sobre este tema tan interesante. Sí, a partir del álbum de Figueroa, así como de los cuadernos de Figueroa, que hoy por suerte y por todos los esfuerzos emanados desde el Archivo Nacional junto con otras instituciones, ya al menos 5 están en el Archivo Nacional, anda uno todavía creo por ahí extraviado, así como otros documentos que dejó José María Figueroa, brindan un gran material para sugerir tantas creaciones literarias como plásticas, como reelaboraciones a partir de lo que él propone, sugiere o directamente denuncia, escribe, señala. El álbum es de una riqueza tal que, bueno, en el caso mío, me mueve sensiblemente a la creación de productos que siempre siento que quedaron inconclusos. Siempre falta algo, siempre falta profundizar en alguna línea de lo que ofrece Figueroa, dada la riqueza, esa riqueza genesía o apocalíptica que él refleja en sus productos en general. El álbum a mí me inspiró la idea de crear una obra de teatro que fuera también una obra biográfica para poner en valor el álbum y también para visibilizar a José María Figueroa Auriamuno como un antihéroe dentro del Panteón de la Patria. Es decir, el Panteón de la Patria tiene todos sus héroes, pero también se necesita una contrapartida para comprender más dimensiones de la vida civil de su momento. Entonces, mi obra de teatro, Figueroa, Notario de la Patria Inédita, nació a partir de las aproximaciones al álbum y de los retazos biográficos que aparecen en el propio álbum y en otras fuentes sobre José María Figueroa. Yo lo pinto a lo largo de los 80 años de su vida con las diferentes intervenciones que tuvo en la vida pública sin descartar la vida privada. El álbum es una fuente riquísima también para la creación de artículos periodísticos. De hecho, algunos, por lo menos una decena, saqué en Áncora, porque uno toma un folio, medio de los folios normales de los 191 de Figueroa, frente o verso o vuelto, y a partir de ahí tiene material para escribir montones de cosas. Basta coger uno de sus dibujos, el entierro de un angelito, con todos los detalles que muestran que uno puede recrear lo que era una actividad normal dentro de una vida civil común y corriente en aquella época. Entonces también genera material para ensayos porque es tal la cantidad de referentes que tiene sobre nuestra historia que completan o en algunos momentos inclusive señalan, sacan a la luz cosas que contradicen lo que hemos estudiado siempre. De hecho, una de las cosas más sorprendentes que he encontrado en el álbum de Figueroa es que el primer cafetal de Costa Rica
no estuvo donde lo han señalado siempre, en la esquina de la calle Cero con Avenida Central de San José, sino que a partir de los planos de Figueroa en el álbum, nosotros vemos cuál fue la verdadera ubicación del primer cafetal. Y tenemos 200 años de creer lo contrario, o de que nos han hecho creer lo contrario, al menos en los últimos 100 años. A partir del álbum se puede también recrear plásticamente episodios. El valor plástico de José María Figueroa es relativo, es muy sorprendente porque hay dibujos muy acabados, otros menos acabados, hay unos claroscuros impresionantes, en otros es apenas línea, hay una evolución a lo largo de su vida, un perfeccionamiento en algunos aspectos, un sorprendente conocimiento de la, digamos, de los animales, para dibujar animales, es maravilloso. Entonces, a partir de ahí también se puede trabajar una obra plástica. Es decir, el álbum es una fuente inagotable. Hace poco alguien me decía, pero ya el álbum no se habrá agotado. No, el álbum ni se ha agotado ni se va a agotar pronto. Es decir, puede seguir a partir de ahí durante muchísimo tiempo como un lugar donde podemos abrevar muchos para recrear nuevos productos. Más bien esperamos que ahora que vamos a liberar el documento por medio de esta publicación digital, pues más personas se vinculen con el álbum y surjan nuevas vertientes de investigación, nuevos productos, nuevos proyectos. Esa es nuestra ilusión y nuestra expectativa. Aquí tengo otra consulta para don Mauricio. Don Mauricio, si tuviéramos que precisar los aportes de don José María al campo específico de la genealogía en Costa Rica, ¿cuáles serían esos aportes relevantes por los que lo recordamos hoy? Claro, antes de responder tu pregunta, sí me gustaría detallar un aspecto sobre esta riqueza que tiene el álbum para la historia o para crear historias, ¿verdad? Y por ejemplo, inéditas, porque él cuenta ahí de un fraile un poco travieso, ¿verdad? Que se hacía pasar por nazareno en las noches, caminaba así por Cartago y la gente tenía susto y miedo, ¿verdad? De acercarse. Resulta que él usaba esa treta para ir a visitar a un amante que él tenía, ¿verdad? Una mulata de las que habían sido esclavos, Dolores Poveda, y con ella tuvo varios hijos. Y ahí él cuenta esa historia de una manera muy jocosa, de tal manera que uno a veces puede recrear esas historias y además conocer aspectos que no conoces de esas relaciones entre las personas. De hecho, tuvo hijos con él y hay descendientes hoy de este famoso fraile que se llamó, era de apellido Maestre, Jacinto Maestre. Entonces, esa riqueza que tiene la obra, ¿verdad? En todos sentidos, desde el punto de vista histórico, periodístico, antropológico, cartográfico, es decir, es realmente sorprendente. Quizá el aporte más importante, ¿verdad? Y que dentro del mismo gremio genealogista no es tan conocido, es haber de alguna manera asentado, ¿verdad? Las bases de la genealogía costarricense, que además es interesante, ¿verdad? Que es un país, nuestro país, ¿verdad? Que tiene una gran tradición. Estamos hablando de que ya desde el momento casi de la independencia, digamos, unos 40 años después, cuando él empieza a gestar su obra, ¿verdad? Porque su obra tiene que haberse originado cuando él era tal vez adolescente. Y le voy a decir, casi todo genealogista nace tal, no sé, es una cuestión que traen de niños, que uno pregunta de dónde vienen los papás y los abuelos y los bisabuelos. Entonces, posiblemente es él, ¿verdad?, quien sustenta la genealogía nacional. Algunos le llaman protogenealogista, etcétera, pero en realidad él es genealogista. Claro, respondiendo a los criterios que en su momento había, y más bien, si se quiere, él era bastante científico, si queremos usar ese término, ¿verdad? En el sentido de que se apoyaba también a veces en documentación que vio del Archivo Nacional. Lo que pasa es que imaginamos que no había un acceso tan fácil como hoy, ¿verdad? Que hasta podemos a veces verlo en la computadora en la casa sin tener que ir a los archivos físicos. Y entonces, claro, él no tuvo esa facilidad, pero igual se ve en algunos casos que él consultaba esa obra. Entonces, desde el punto de vista de la genealogía, él se convierte en el primer genealogista dando ciertas bases para que después surjan otros genealogistas como Monseñor Sanabria, como Norberto Castro y otros más.
Muchas gracias, don Mauricio. Más adelante vamos a profundizar en cuáles eran esos métodos que usó don José María en su tiempo. Pasamos ahora a don Jorge para preguntarle lo siguiente. Don Jorge, usted nos hablaba de cómo el álbum genera esa inspiración para la creación de productos literarios. Y en su caso en particular, usted trabajó una obra de teatro enfocada en este personaje. Cuéntenos sobre esa obra, cómo fue la experiencia, cómo fue no solo escribirla, sino llegar a verla montada por la Compañía Nacional de Teatro y qué recuerdo y qué sabor le deja todo el trabajo alrededor de esta obra. Bueno, fue una experiencia maravillosa que se alargó por más de una década. Apenas el álbum estuvo ya expuesto en el 2001, el Archivo Nacional de Costa Rica hizo la exposición Viaje por las páginas del tiempo, título maravilloso que tengo entendido que se le debe a don Christian Kandler, título maravilloso. A partir de esa exposición se genera una visibilización de Figueroa un poco más allá de quienes lo conocíamos casi que como en un pequeño comité, como en una secta figueroense. Antes de eso, y pues que seguimos con mucho interés los avatares del álbum, que son tan interesantes como la propia vida de Figueroa. Es decir, el álbum también ha tenido una historia tan espinosa o tan violenta como maravillosa y casi de película de rescate de tesoro antiguo, como le corresponde a lo que debe ser nuestro documento arcano más maravilloso del país. Una vez expuesto, yo comencé la investigación en el propio documento, con lo que conté con el apoyo de doña Virginia Chacón Arias, que en ese tiempo era la directora del Archivo Nacional, también con los personeros del archivo. Particularmente recuerdo molestar mucho a don Esteban Cabezas y a Jafet, y a todo el personal de sala, y fue una cosa, digamos, muy insistente de mi parte en encontrar todos los documentos y en irme informando también de que había sido la vida de Figueroa en esos 80 años, que son los 80 años que construyen nuestro país en ese momento, los básicos. Una vez investigado lo más a profundidad que pude, comencé el borrador de lo que iba a ser una obra que, bueno, desde el principio yo supe que no iba a ser una obra convencional por la cantidad de material y por la dimensión del proyecto. Entonces me la planteé en una estructura que yo hasta entonces nunca había trabajado y que hasta el día de hoy no se ha trabajado en el teatro en Costa Rica, que es la estructura de obra en 4 actos. Es una obra monumental, es muy compleja, para poder abarcar esos 80 años y para poder abarcar la complejidad del álbum. Entonces, en la obra, el álbum va dialogando con el texto, con la vida de Figueroa. Para el 2003 se hizo la primera lectura de la obra. La obra yo la compuse en 2 años pasaditos tal vez. Se hizo la primera lectura en el Salón Multiusos del Archivo Nacional y en esa ocasión se expuso la Gran Carta Geográfica Nacional, que nos sirvió también como decoración de la obra, como escenografía de la obra, pero era maravilloso tener la Gran Carta Geográfica, ese documento impresionante, grandísimo, detrás. A partir de ahí, de esa lectura, se hacen también algunas representaciones de escenas y para el año 2005 se publica la obra en la editorial de la Universidad Estatal a Distancia, es esta. La obra, don Alberto Cañas la celebró muchísimo en ese momento y lo emocionó tanto que a partir de esta obra creó la colección de teatro clásico y contemporáneo de la UNED y me nombró como uno de los editores de la colección de ahí en adelante. O sea, también eso se lo debo a Figueroa. Continuamos con que yo de la obra de teatro voy extractando también partes que voy publicando en diferentes revistas especializadas hasta que en el 2009
se lleva a escena en la Compañía Nacional de Teatro con un montaje muy grande, con 22 actores, con un gran despliegue. En ese tiempo parece que a los periódicos nuestros les importaba mucho la cultura y aquí tengo justamente lo que fue la portada de el suplemento Viva cuando el día del estreno vemos ahí al actor Roberto Celedón interpretando a Figueroa en la medianía de edad, porque la obra era tan compleja que requirió de 3 actores para hacer el personaje de José María Figueroa. Un actor que lo hacía joven, después entraba Roberto Celedón, que lo hacía en la edad madura, y un actor, Carlos Alvarado, muy conocido por sus interpretaciones en la televisión, que hacía el Figueroa ya anciano. La obra tuvo un gran éxito de público, pero un éxito inusual. Fue la última obra que se presentó en el Teatro de la Aduana y por esa obra a mí me concedieron uno de los premios Aquileos Echeverría míos. Posteriormente, extractos de la obra han continuado representándose en diferentes ocasiones muy particulares, como en el congreso que se hizo en el Archivo Nacional del Quinto Seminario Internacional de Archivos de Tradición Ibérica, donde conté este mismo proceso que aquí les estoy exponiendo y se representó en el marco del seminario parte de la obra de teatro. Es decir, fue la manera de levantar un documento plástico literario para ser llevado a escena, tanto como documento literario dramatúrgico como puesta en escena teatral. Muchas gracias, don Jorge. Inevitablemente queda uno como con la ilusión de que se vuelva a montar en el futuro este espectáculo. Ojalá que más adelante pudiéramos volverlo a tener en escena. Vamos a regresar otra vez a la arista del tema de la genealogía. Nos contaba don Mauricio que indudablemente don José María fue el primer genealogista de nuestro país y me gustaría que profundizáramos en cuáles eran sus métodos. Incluso, don Mauricio, podemos en esta pregunta aprovechar como para combinar esta pregunta particular sobre don José María como una explicación general de qué es lo que hace un genealogista. A veces para los que estamos aquí involucrados en el mundo de los archivos, es palabra y quehacer conocidísimo, pero de repente otros no lo tengan tan claro, o no al menos con este nombre, aunque porque curiosidad por los ancestros todo el mundo tiene, pero tal vez sí podemos profundizar en este tema. Efectivamente, Maureen, creo que no hay ser humano que no se pregunte de dónde vengo en algún momento de su devenir. El asunto con la genealogía, básicamente, en lo más esencial, es la búsqueda de los orígenes familiares de las personas, ¿verdad? En su sentido más elemental y que nosotros los genealogistas hacemos es buscar las filiaciones y las dataciones de esos ciclos de vida que tuvo la persona. Es decir, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Es una tarea que nunca se termina y que en realidad es muy amplia, ¿verdad? La gente a veces no se imagina, ¿verdad? Porque si vos empezás tenés padre y madre, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 cuartos abuelos, 64 quintos abuelos, 128 sextos abuelos, 256 séptimos abuelos, 512 octavos abuelos, y ya cuando estamos hablando de los novenos abuelos, estamos hablando de más de 1000 personas, ¿verdad? Que son ascendientes nuestros. Y en 20 generaciones vamos a hablar de millones de personas en teoría, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, claro, es un trabajo de nunca acabar que termina, eso sí, hasta donde las fuentes nos permiten documentar. La genealogía científica, que es la que básicamente hacemos nosotros en la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas y también en la Asociación de Genealogía e Historia de Costa Rica. Vean si hay genealogistas en este país, que hay 2 organizaciones que ahora son organizaciones hermanas y que en algún momento tenían ciertos roces por el enfoque que había un poco en la genealogía. La genealogía además empieza un poco por la exaltación del poder, ¿verdad? O de los poderosos. En el momento actual, ¿verdad? La genealogía es cualquier persona
no importa su origen, tiene una genealogía, ¿verdad? Entonces ya no es aquello, ay, pero ¿cómo? Yo también tengo genealogía, te dice alguien de pronto de origen muy sencillo, ¿verdad? Todos, absolutamente todos. Y algunos, cuando van viajando hacia atrás, se dan cuenta que el que es hoy rico viene de pobre, de esclavos, de indios, y el que es hoy pobre viene de ricos en otro momento, porque al final, como dice un proverbio árabe, este, todos somos reyes y todos somos mendigos, ¿verdad? Algo así es la idea, ¿verdad? Es decir, que todos venimos de todos. En algún momento histórico, ¿verdad? Todos venimos de gente que fue poderosa o gente que fue humilde y no tiene nada de extraordinario. Lo que pasa es que la genealogía en su origen se tendía a exaltar al poderoso. Entonces, por ejemplo, la genealogía en la Edad Media tiene una validez muy, muy relativa porque obviamente se hacía para exaltar al poderoso. Entonces, a partir del año 1000 más o menos, usted puede documentar genealogías de una manera relativamente seria, pero a partir del año 1000 para atrás, claro, todos posiblemente venimos de Alejandro Magno, no tendría tampoco nada de extraordinario. Lo que te digo es que ya estas genealogías tan antiguas, donde la leyenda a veces se une con la historia, siempre yo le digo, tómelo. Si usted quiere creerlo, créalo, ¿verdad? Pero ya hay que tenerlo con mucha reserva. Pero efectivamente, los costarricenses sí podemos hacer genealogía y vincularnos a veces a las casas reales europeas, que es el caso de la mayoría de la gente que tiene algún origen en el Valle Central. Eso es como, a grosso modo, lo de la genealogía, pero es de no acabar, ¿verdad? De alguna manera, cuando uno empieza en genealogía, yo empecé más o menos a los 14 años preguntándole a mis abuelos quiénes habían sido sus padres y sus abuelos. Y anoté todo eso, lo puse en un papelito y lo guardé. Cuando entré a la universidad me encuentro el papelito y digo yo, mira, ¿quiénes habrán sido los papás y los abuelos de esos tatarabuelos? Y ahí fue donde empezó esa carrera que no ha terminado, tengo más de 30 años de hacerlo, y es algo muy apasionante, ¿verdad? Porque nunca se acaba. Siempre vas a encontrar, y a veces no de tus antepasados, sino de los que están al lado tuyo, ¿verdad? Porque eso es lo que ocurre también. El genealogista empieza con su genealogía y si se vuelve muy apasionado, cuando termina es haciéndola de todo un país, como me ha pasado a mí. Pero bueno, la cuestión es que lo del álbum de Figueroa, voy a retomar un poco el, digamos, la metodología que él usó. Primero, para mostrarlo, él usó arbolitos muy intrincados, ¿verdad? Llenos de ramitas y de las ramitas salían nuevos brotes, etcétera. Y entonces se torna a veces un poco complejo. De hecho, alguna gente me dice, es que yo no logro entender esos álbumes esos árboles de Figueroa. En realidad, nada más hay que empezar a tomarle como cuál era la metodología para mostrarla de manera gráfica, ¿verdad? Porque él no es que haga genealogías escritas, aunque de vez en cuando incluye historias como la que les conté, ¿verdad? O por ejemplo, al famoso don Juan de los Santos Madrid, que firmó el pacto, que firmó el Acta de Independencia, y es uno de los principales propulsores del Pacto Fundamental Social Interino, ¿verdad? Del Pacto de Concordia. Este sacerdote, que fue muy activo dentro del campo político y económico, hombre rico, también tuvo mucha descendencia, ¿verdad? Se sabe y se decía, pero también la genealogía tiene un asunto, y es que yo le digo a la gente, cuando usted entra en genealogía, agárrese fuerte y además entre sin prejuicios, porque vas a encontrar de todo en tu genealogía. Mujeres solteras teniendo hijos, hombres y mujeres adúlteros, sacerdotes que tenemos ahí en nuestro árbol con algún bonete, como lo representa eh, Figueroa en sus arbolitos, que les pone un bonetito ahí a los que eran curas y padres, y de ahí entonces sabemos quiénes eran los curas mal portados, ¿verdad? La cuestión es que en genealogía, cuando usted entra a ese campo y entra con la idealización en su cabeza, está, como dicen vulgarmente, fregado, porque vamos a encontrar a nuestra sociedad tal cual es. Y entonces tenés que entrar desprejuiciadamente, ¿verdad? Yo digo que hay que entrar sin prejuicios y con el corazón abierto, porque al final todos ellos, cada uno de esos antepasados, nos hace ser quien somos, nos caiga bien o nos caiga mal. Y también debemos poder decir lo que encontremos en los archivos o lo que nos contaron, ¿verdad? A veces hay cosas que obviamente dependiendo de la ley da 100 años para que usted no difame, etcétera, ¿verdad? Pues, pero ya llegas a un punto en que encontrás hechos del pasado remoto
que por qué no vas a revelar si ahí está el documento, ¿verdad? Y no tenemos otra realidad más que esta. Entonces Figueroa usa la entrevista, como les comenté, para fundamentar sus genealogías. Y claro, ahí entramos al asunto de la memoria, ¿verdad? La memoria siempre falla. Y cuanto más lejos en el tiempo esté lo que nos está contando un viejito, pues ese es posiblemente, ¿verdad? Que tenga más errores. Y también depende del viejito. Hay gente que es muy creativa en sus historias. Entonces, la historia oral que vamos a encontrar reflejada en los árboles de Figueroa, siempre tenemos que tratar de confrontarla. Pero básicamente, por ejemplo, mi experiencia con el álbum, que es de muchos años, empezando que fuimos un grupo de genealogistas, los que logramos con una pelea fuerte con la directora en ese momento de la Biblioteca Nacional, que no quería entregarlo al Archivo Nacional, que era donde consideramos que iba a ser mejor cuidado, en el año 93, y lo logramos, ¿verdad? Pasó al archivo y ahora es que tenemos esta obra mucho mejor conservada, donde debe estar, creemos nosotros, y ahora con la gran dicha que la vamos a tener en versión digital. Lamentablemente, antes de la pandemia, la academia estaba trabajando en la publicación de la parte genealógica. Estábamos en el proceso de algunas fotografías que faltaban de árboles, etcétera, pero en eso vino la pandemia y nos arruinó la celebración del bicentenario de Figueroa, pero bueno, aquí estamos celebrándolo de alguna manera. Entonces, esas genealogías que tenemos en nuestras manos y que nos dejó Figueroa, vamos a tener siempre que tomarlas con pinzas, pero van a ver ustedes que cuando confrontan lo que él hizo con la documentación, invariablemente coincide, y más bien a veces Figueroa nos enriquece, por lo que les dije, ¿verdad? Porque él supo de primera mano quiénes eran a veces los padres de las personas que no constan. Lamentablemente no tenemos un Figueroa para los siglos XVI, XVII y XVIII, ¿verdad? Que nos diga quiénes son ese montón de costarricenses de los que venimos, que dicen en los papeles, hijo de padres no conocidos, porque eso lo que implicaba era que era producto de una relación fuera de la ortodoxia matrimonial, posiblemente un adulterio, posiblemente un cura travieso, y entonces eso no se ponía oficialmente o no se podía divulgar porque eran pecado. Y el pecado, ¿verdad? Era una transgresión a las normas. Muchas gracias, don Mauricio. Hoy voy a hacer una pausa aquí con el tema porque el tiempo nos va ganando aquí mientras ustedes hablan. Yo voy viendo el reloj en la esquinita del monitor. Ya nos vamos como enfilando hacia el final del conversatorio. Y ya de cara a ir cerrando, tengo una pregunta para don Jorge. Don Jorge, ¿qué clase de Costa Rica considera usted que reseñó José María en su obra? Porque yo estaba reflexionando en el título que usted le colocó a la obra de teatro, que es Notario de la Patria Inédita, ese trabajo de notariar lo que era la Costa Rica en ese tiempo, que además era una Costa Rica que estaba naciendo como nación independiente. ¿Cómo le podemos contar a la gente cómo era esa Costa Rica que él reseñó? La pregunta es amplísima, porque Costa Rica En nunca fue, chiquitito. no, nunca fue una, sino que siempre hemos tenido muchas Costa Ricas. A mí, cuando oigo los discursos de los políticos, siempre me suena para levantar la ceja cuando dices que vamos a tal cosa por Costa Rica. Bueno, ¿por cuál Costa Rica? Por la Costa Rica geográficamente dividida, por la Costa Rica socialmente dividida. ¿Por cuál Costa Rica? Siempre hemos sido un país múltiple, variado, diverso, con todo lo que eso significa, con sus maravillas y con sus cosas no tan maravillosas. Yo lo que pongo en la obra, así en sencillo, es después de que hago el larguísimo, pongo el larguísimo título de la obra, lo cierro diciendo que José María fue un explorador en la aldeana y belicosa Costa Rica del convulso siglo XIX. En nuestro siglo XIX es una montaña rusa de acontecimientos que arrojan muchísima luz sobre diferentes aspectos de lo que iba conformándose apenas como un país, como un proyecto de nación que vendría ya a la mitad de la segunda, a la mitad de la segunda mitad del siglo XIX, ya a establecerse,
pero sí, una Costa Rica belicosa, una Costa Rica que tenía tantos problemas como pueden haberlos ahora y que José María Figueroa este, también se sentía tocado por ellos y utilizaba los métodos de los que él disponía, como eran el dibujo y la escritura, para denunciar también corrupción, también malos manejos, también cosas fraudulentas, también pequeñas indignidades íntimas, como nos acaba de contar don Mauricio, que las pinta de una manera muy humorística, pero es una Costa Rica tan convulsa como puede ser la Costa Rica de ahora y también tan maravillosa como puede ser la Costa Rica de ahora. Los seres humanos vivimos en enfrentamientos y también en conciliaciones permanentemente. José María Figueroa eso lo sabía y yo creo que lo deja muy bien reflejado en su arte. Muchas gracias, don Jorge. Y para don Mauricio, tengo una última pregunta que es, ¿cómo fue para usted esa experiencia personal en relación con el álbum? ¿Cómo es ese José María que usted siente que logró conocer a través de los siglos y por medio de ese documento? Sí, bueno, pregunta también muy interesante y muy apasionante. José María Figueroa nos adentra, digamos, no le voy a hablar solo de la genealogía, ¿verdad? Sino del álbum, porque pues por dicha he tenido la oportunidad de verlo en diferentes oportunidades y el año tras anterior estaba precisamente en ese proceso de recopilar más. Definitivamente Figueroa nos lleva a una Costa Rica en transición, ¿verdad? Del periodo colonial, porque cuando usted ve algunas imágenes, quienes hemos estado trabajando en el periodo colonial, es muy fácil ver que esas imágenes se venían repitiendo desde siglos atrás, ¿verdad? Cuando se ve los indígenas, los telares, cuando se ve todo el proceso de los matineros, cuando vemos las mulas, lo del camino de mulas, ¿verdad? Y vemos esa pequeña Cartago, ¿verdad? Que era de todos los ticos tenemos el ombligo ahí al final, ¿verdad? Esa pequeña Cartago, esa pequeña rural Cartago que, como dice don Jorge, ¿verdad? Tenía también sus particularidades en cuanto a cómo se manejaba la gente. Figueroa nos lleva entonces a ese mundo en transición hacia una Costa Rica que estaba recién independizada y que ya empezaba a formar ese Estado Nacional que conocemos hoy y que los historiadores han descrito muy bien ya para las décadas de 1870 y demás. Pero lo que sí nos permite la obra de Figueroa es conocernos un poco a nosotros mismos, ¿verdad? Y ver cómo fueron esos antepasados de nosotros. Porque claro, también pasa con la historia, ¿verdad? Vos tomás un libro de historia, lo lees y es, bueno, a mí como me encanta la historia, ¿verdad? Puedo resultar apasionante la mayoría de las veces. Pero el asunto es que esos procesos históricos, esos procesos sociales, etcétera, de ahí fueron protagonizados por nuestros antepasados, ¿verdad? Y es algo que a veces la gente como que ve la historia como algo ajeno a uno, ¿verdad? Como que no tenemos nada que ver con esa historia. Y fueron los próceres, ¿verdad? Los héroes, etcétera, ¿verdad? Que ha creado también la historiografía, eh, o bueno, la historia tradicional o la historia oficial, ¿verdad? Que es otra cosa, pero que de alguna manera siempre permea el pensamiento del pueblo, donde cree que entonces fueron solo los que firmaron el acta de independencia, que fueron solo, ¿verdad? Los que comandaron la campaña nacional. No, 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 ¿verdad? Es que eso es todo siempre, ¿verdad? Que algunos tienen a veces un poco más de relevancia, claro que sí. Eso es normal en la sociedad, como grupo social, ¿verdad? Pero es que somos todos, inclusive los que a veces son pasivos en la parte histórica y no dicen nada y no hacen nada. Y también que nos recuerda el álbum de Figueroa, ¿verdad? Con todas estas relaciones ocultas, ¿verdad? Que resulta que la historia también a veces no es lo que siempre nos dicen o no es la versión que conocemos nada más. A veces conocemos una versión de la historia porque eso fue lo que quedó plasmado en los documentos, pero de pronto es fácil imaginarse esas relaciones que se daban entre los seres humanos, donde el amor, el odio y las pasiones
cambian el curso de las historias, ¿verdad? Y es un poco lo que el álbum de Figueroa refleja en toda su magnitud, ¿verdad? Eso es como la experiencia que sintetiza eso. Y de paso, felicitar al Archivo Nacional por esta iniciativa. Creo que ahora habrá mucha gente que pasará horas de horas, porque yo nunca lo he podido ver con calma, ¿verdad? Todas las páginas del álbum de Figueroa. Entonces imagínense que nos van a dar a todos un enorme placer, ¿verdad? Y vamos a estar consumidos viendo el álbum. Así que muchas gracias al Archivo Nacional. Qué alegría, don Mauricio, que haya mucha gente que vaya a aprovechar el documento. Y quisieras darle espacio a ambos para una palabra final antes de despedirnos de nuestro público. Lo que quisieran agregar ya de cierre. Empezamos con don Jorge. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado, los que nos han visto en esta experiencia digital. Gracias también al Archivo Nacional por invitarnos y por invitarme particularmente, tenerme en cuenta. Sí me siento siempre en mi casa, en esa institución maravillosa, con ese personal maravilloso. Seguir siempre en nuestra en relación cercana, cordial de investigadores, y les voy a seguir pidiendo el apoyo toda la vida y la colaboración, y particularmente, al igual que lo señala don Mauricio, celebrar, aplaudir el hecho de que ahora ya lo tengamos el álbum en casa, este álbum que ya va más allá de documento. Voy a utilizar la definición que dio don Víctor Hugo Acuña, este documento monumento, porque es un monumento a Costa Rica, lo que hace ese loco egregio que fue José María Figueroa Oriamuno. Gracias y felicitaciones. Gracias, don Jorge. Don Mauricio, su palabra final. Claro, no, yo quisiera agradecer de nuevo al Archivo Nacional, invitarlos a que hagan ese viaje por las páginas del tiempo, como se ha dicho ya por aquí. Creo que va a ser algo sumamente fructífero para todos, porque precisamente vamos a poder conocernos un poco más. Creo también que no debemos olvidar que también lo que tenemos en nuestras manos es una lectura, ¿verdad? Es una interpretación de una persona que, acertada o no, ¿verdad? Nos puede dar luces sobre todo nuestra historia en un momento además que era muy interesante, ¿verdad? Que es precisamente con la independencia de Costa Rica. Entonces, este bicentenario que estamos celebrando del nacimiento de Figueroa, estamos también con el bicentenario de nuestra independencia, y de alguna manera, ¿verdad? El libro muestra todo ese proceso. Hay algunas historias que él cuenta de ese proceso que ya nadie lo podría decir porque él fue testigo. Y aunque sea su interpretación o sea lo que él vio, de alguna manera nos permite conocer más esa historia de Costa Rica y la historia familiar, gracias también a esos hermosos árboles genealógicos que nos legó. Muchas gracias. Muchas gracias, don Mauricio. A manera de cierre, quiero recordarle a quienes nos están viendo en vivo y a quienes van posteriormente a observar la grabación, que en nuestra página de Facebook estamos anotando el enlace para que puedan acceder al minisitio respectivo y al minisitio y al documento propiamente. Este documento es producto del trabajo de nuestra compañera del Archivo Nacional, Gabriela Soto Grant, nuestra diseñadora gráfica, que fue quien tuvo la iniciativa de trabajar este material, y con la respectiva revisión, por supuesto, de los compañeros del Departamento Archivo Histórico. Hemos hablado mucho sobre la sala de consulta, sobre los documentos históricos, y pues ojalá que después de escuchar este conversatorio haya todavía muchas más personas interesadas en acercarse, ya sea de manera física o de manera virtual, para profundizar en esa riqueza de documentos que ofrecemos al público. Siempre nos gusta recordarle a la ciudadanía que todo este trabajo se realiza en función de poner los documentos a disposición de las personas. No, para nosotros no tiene mucho sentido que estén ahí guardaditos en la oscuridad del depósito sin que nadie los aproveche. Lo que queremos es
que sirvan, como nos recordaba ahora don Mauricio, que todos tenemos esa inquietud tan natural de saber de dónde venimos. Bueno, ahí está el recuento, en esos documentos está el recuento de dónde venimos como personas y como colectivo. Entonces, cerramos aquí. Le agradezco ahora a nuestros invitados que nos esperemos unos 15 segunditos después de este cierre para que nuestras compañeras realicen lo respectivo en la parte tecnológica. Muchas gracias y les enviamos un cordial saludo desde el Archivo Nacional de Costa Rica. Gracias por acompañarnos.